porque ya la próxima semana que voy el primer parcial y quiero que pasen todos bien. No sé si pasarán los 500 que son, pero algo. Bueno. Entonces la conjuntiva es una membrana de tejido conectivo laxo que tapiza la superficie ocular y la cara posterior de los párpados. Se divide en tres porciones la conjuntiva tarsal, fondo de saco conjuntival, y la conjuntiva vulvar. Aquí la tarsal, que está adherida al tarso, el fondo de saco conjuntival, tanto superior como inferior, y la conjuntiva vulvar, que tapiza. ¿Algo? No hay problema, habla. Si escuchamos no le vamos a avisar a nadie. Vulvar con el epitelio de la córnea. Como ustedes ven, la conjuntiva es bien superficial, tapiza y nutre la superficie ocular y lubrica. Y la continuidad que tiene incluso en su vascularización hace de que las patologías de cualquier parte de la conjuntiva se generalicen. Entonces, los procesos inflamatorios superficiales afectan a toda la superficie. La conjuntiva tarsal, como les decía, es la que está adherida al tarso, la que está atrás en la parte posterior del párpado. Contiene células secretoras de mucina, que son las que defienden contra las infecciones a la superficie ocular, y las glándulas accesorias lagrimales de Krause y Wolfram. Aquí están Krause y Wolfram, y las secretoras de mucina. La conjuntiva vulvar entonces se fusiona al limbo con la cápsula de Tenon, al limbo esclerocorneal, y está adherida débilmente, laxamente a la superficie del globo ocular, que ustedes le ponen una gotita de anestésico y la pueden mover con el dedo, se mueve con toda facilidad. Los vasos, la nutrición de la superficie del epitelio de la conjuntiva, la lubricación, la irrigación va de la periferia hacia la córnea. Alojan también el tejido linfoide, que es importante para los procesos de defensa de la superficie. Las funciones de la conjuntiva: produce la mucina para defender la superficie ocular de las bacterias, combate las infecciones, por eso facilita los movimientos oculares con la placidez que tiene sobre la adherencia a la esclerótica, y es un reservorio de lágrimas para nutrir la superficie y hacer que la córnea, eso no hay que olvidarse nunca, que la córnea es una lente gracias a las lágrimas, y el parpadeo hace de que se recambie permanentemente los nutrientes de la superficie. La conjuntiva vulvar, entonces, podemos examinarla. La parte superior solamente la parte inferior traccionando el párpado inferior y mirando hacia arriba, y la conjuntiva tarsal vertiendo los párpados, el inferior traccionándolo y mirando arriba, y el superior vertiendo el párpado. Se jala el párpado del borde inferior del párpado superior y con un cotonete se lo vierte, se empuja en la parte de arriba y va a dar la vuelta. Ahí pueden ver la superficie conjuntiva, la conjuntiva tarsal superior. Las inyecciones conjuntivales es importante tener en cuenta porque es la expresión de los procesos inflamatorios superficiales en general. Es la dilatación de los vasos de la conjuntiva. Tanto tarsal como vulvar. Tiene aspecto rojo, como están viendo ahí, ¿no? Y generalmente está asociada a hemorragias o a edemas de la córnea, con hemorragias conjuntivales y edemas corneales que se asocian a varios tipos de conjuntivitis. Los vasos entonces se desplazan libremente en la superficie y forman una red laxa, en cambio, y termina a 1 a 2 milímetros desde el limbo, y en la parte interna, en ese 1 o 2 milímetros, hay la circulación periquerática que viene de los vasos ciliares anteriores. O sea, hay una comunicación
entre los vasos del cuerpo ciliar, ¿no? Y del borde conjuntival, del borde conjuntival vulvar. Por eso es que hay que diferenciar, porque en las hiperemias de la conjuntiva vulvar se manifiesta cuando hay lesiones leves en la conjuntiva. Por ejemplo, una conjuntivitis, cuando ingresa arenilla al ojo, entrada de cuerpos extraños o irritación por cualquier agente que produce alergia o lo que sea en la superficie, se va a irritar la conjuntiva vulvar. Pero cuando hay patologías severas, intraoculares, como una endoftalmitis, una uveitis, un glaucoma, etc., hay una montonera de patologías inflamatorias severas, entonces se va a manifestar la hiperemia o la inyección periquerática. Para diferenciar cuándo es una inyección periquerática o cuándo es vulvar, se toma un frasquito de cualquier colirio de estos mataborrachos, que tienen nafasolina, todo esto que venden en la farmacia para blanquear los ojos, ¿no? Tienen nafasolina, son vasoconstrictores. Entonces usted pone una gota de estos vasoconstrictores y se va a blanquear la conjuntiva tarsal y la conjuntiva vulvar, pero no se va a blanquear la conjuntiva, la irrigación periquerática, no se pierde. Entonces ustedes van a ver, cuando es alteración, cuando es una hiperemia periquerática, no se pierde con un vasoconstrictor. Entonces van a decir, esto no es una conjuntivitis nomás, es una cosa sencilla. Esto es una patología severa. Y si se pierde, bueno, pensarán en una conjuntivitis, en una lesión leve. Esto es una coloración normal del ojo y aquí ven ustedes que hay una hiperemia conjuntival y si ven el borde periquerático alrededor de la córnea es blanco, no está aumentada la vascularización, no está inflamado. Entonces en las inyecciones periqueráticas los vasos profundos son los que se dilatan, ramas de las arterias ciliares anteriores. Los vasos periqueráticos, si ustedes le ponen una gota de colirio anestésico y quieren moverlos, no se mueven, son adheridos firmemente a la superficie ocular. En cambio los conjuntivales sí se mueven. Esa es otra diferenciación también. El color rojo violáceo de los vasos periqueráticos son característicos también y no se pierden con vasoconstrictores. Indican procesos, no se olviden, tal vez no le pregunte eso. La hiperemia de los vasos periqueráticos indica procesos severos inflamatorios. Aquí hay una gráfica donde ven ustedes que la hiperemia conjuntival, que afecta a toda la superficie, incluido las ramas que están cerca de las periqueráticas, pero no las ramas profundas, se presentan en las conjuntivitis. En las hiperemias periqueráticas, vean ustedes que solamente la zona periquerática es leve, hay una hiperemia leve, se presenta en la rosácea, que es una enfermedad inmunológica, ¿no es cierto? En lesiones de la córnea, en cuerpos extraños superficiales en la conjuntiva, etc. La hiperemia ciliar periquerática, van a ver ustedes en la episcleritis, escleritis, queratitis visiforme, iritis, iridociclitis, todos los procesos inflamatorios intraoculares severos y que ponen en riesgo el globo ocular son hiperemias periqueráticas. Y cuando son combinadas se presentan en alteraciones corneales, en irritaciones intraoculares por diversas causas y en úlceras de la córnea. Aquí vemos una conjuntivitis, que es el proceso inflamatorio más común que vemos en la conjuntiva, la conjuntivitis, pero no hay que pensar que toda la vida el ojo rojo es conjuntivitis. Eso hay que pensar que puede ser uveitis, o puede ser glaucoma, o puede ser otras cosas. Por eso es que ahora ustedes van a aprender a diferenciar, para que aunque no sean oculistas, pero van a ver un paciente y van a saber más o menos de qué se trata, para referirlo o tratarlo, ¿no? Entonces la conjuntivitis es una inflamación de la conjuntiva, hay una congestión conjuntival con exudado, a veces hemorragia, ¿no? Y hay quemosis también muchas veces en la conjuntivitis.
Es importante en los procesos inflamatorios de la conjuntiva fijarse en las secreciones, porque es una manifestación de la conjuntivitis de todo tipo. Y van a ver que hay secreciones que son acuosas, hay mucosa, mucopurulenta e intensamente purulenta. Esto nos ayuda a orientarnos para pensar si vamos a dar un corticoide o vamos a dar un antibiótico o vamos a dar un antialérgico o qué. ¿Qué clase de conjuntivitis es la que estamos viendo? Por ejemplo, si es una secreción acuosa, no vamos a pensar en una conjuntivitis gonocócica. Entonces vamos a pensar en una conjuntivitis viral o alérgica. No hay bacterias y no hay secreción purulenta. Entonces la secreción es acuosa. En las mucosas, cuando hay alergia o con ojo seco, síndrome de ojo seco, pero las alergias crónicas, en ese caso son mucosas, las secreciones. Mucopurulenta cuando hay bacterias ya, es infección, eso es pus. Entonces por clamidia o por bacteria o por una infección bacteriana aguda. Intensamente purulenta en infecciones principalmente gonocócicas, que son las hiperagudas. Estas se presentan, vean ustedes la quemosis, que también no es raro ver en las conjuntivitis, que son los edemas de la conjuntiva. Estas quemosis son generalmente producidas cuando están combinadas a procesos infecciosos que se producen por la alergia principalmente a las endotoxinas de las bacterias. Las conjuntivitis, entonces, los síntomas son ardor, sensación de cuerpo extraño, epífora, prurito, disminución de la visión, fotofobia, dolor, todas estas manifestaciones, ardor y dolor, ¿no?, son comunes. Las formas clínicas de la conjuntivitis tenemos las agudas, las subagudas y las crónicas. Las agudas son donde empiezan rápido y si se las trata adecuadamente desaparecen fácil. Van a ver cuáles son esas después. Las subagudas son curso intermedio y las crónicas generalmente son de curso prolongado. La sintomatología es más moderada que en las agudas y los periodos de remisión son más frecuentes y generalmente las crónicas son crónicas que se reagudizan y por eso presentan las manifestaciones en periodo de remisión. Estos tres tipos de conjuntivitis tienen que saber todos los médicos, aunque sean neurocirujanos. Esto es obligatorio. Las bacterianas, las virales y las alérgicas. Tres tipos de conjuntivitis aguda. Las crónicas, que pueden ser alérgicas, pueden ser bacterianas, acompañadas a dermatopatía, por clamidia y otras inespecíficas. Esta puede ser que el diagnóstico sea un poco más complicado, pero seguramente que si se basan en el patrón de las agudas, van a poder acercarse al diagnóstico de las crónicas también. Si no hacen el diagnóstico perfecto de estas, no me importa, pero de estas sí tienen que saber todos los médicos. Las conjuntivitis agudas bacterianas normalmente se presentan por neumococo, estafilococo aureus, estreptococo hemolítico y el gonococo. Las conjuntivitis catarrales agudas son de comienzo brusco, son generalmente bilaterales, secreción mucopurulenta, como ven. Papilas en la conjuntiva tarsal, crecidas las papilas en la conjuntiva tarsal. Y a veces hay ecto, las pseudomembranas. Las pseudomembranas son estas manifestaciones gelatinosas que se presentan en la superficie de la conjuntiva palpebral, principalmente en el párpado inferior. Se caracterizan, son producto de la necrosis de las células epiteliales superficiales de la conjuntiva. Y ustedes van a saber que es una pseudomembrana, como esta. Se acompañan en la virosis también y en las enfermedades infecciosas. Se caracterizan porque ustedes ponen una gota de anestésico y le pasan un cotonete y sale como moco, se queda limpia. Hay las membranosas, ¿no? Estas son pseudomembranosas, y hay las membranosas, que son las de la difteria, que es raro, pero hay también manifestación en la conjuntiva. Esas son de color verde,
no son así como esta, color mucoso, son color verde la membranosa. Y no se pueden desprender con un cotonete, con una gota anestésica, no desprenden. Y generalmente ese paciente se va a asociar la presencia de la membrana verde con una membrana en la garganta. Es la característica de la difteria. Hay afectación muchas veces en la conjuntivitis bacteriana de la córnea cuando son afectados, cuando esta es causada por el estafilococo aureus. El tratamiento colirios antibióticos. Para todos los médicos tienen que saber, no importa la especialidad, tienen que saber curar una conjuntivitis, ¿no es cierto? Aunque algunos oculistas se van a molestar, sí, pero ¿cómo van a curar conjuntivitis? Tienen que curar eso. Es una cosa que tienen que saber todos los médicos. Entonces hay que usar antibióticos de amplio espectro, principalmente se usa tobramicina, cloranfenicol. Cloranfenicol, por favor, no en niños. No en niños pequeños, en lo posible. 7 años antes no, porque pueden producir, ustedes saben, aplasia medular, aunque sea unas cuantas gotitas de antibióticos, pero hay pacientes, niños, que son muy sensibles y desarrollan el síndrome famoso del niño gris, ¿no? La aplasia medular. Entonces cloranfenicol no, ni tetraciclina en niños nunca. Tobramicina sí, oxifloxacina, moxifloxacina pueden usar. Y cuando usen antibióticos, no usen antibióticos como usan los odontólogos, ellos usan de otra forma. Para la conjuntivitis debe usarse una gota cada hora, 1 o 2 gotitas en cada ojo, cada hora, el primer día, y al siguiente día lo ven al paciente y según cómo evolucione le bajan a cada 2 horas o cada 3, de acuerdo a cómo va evolucionando. Pero nunca menos de 4 veces por día. A cuando ya está controlada la infección, hasta completar 10 días. Si pese a eso no controlan, eso tienen que mandar a hacer un cultivo para ver qué, sospechar alguna otra cosa. Conjuntivitis con secreción mucopurulenta de una conjuntivitis aguda bacteriana. Aquí también, veanlo, esto está amarillo porque seguramente han teñido con fluoresceína para ver si no hay lesiones en la córnea. Acá también, vean, está hiperémica, está con las pestañas en brocha y secreción y todo, con edema de la conjuntiva un poco, hiperemia, característico de la conjuntiva pseudomembrana, conjuntivitis bacteriana aquí también. Esta pseudomembrana, al comenzar el tratamiento, es mejor poner una gotita de anestésico y quitarla con una cotonete y así más rápido se trata. Las conjuntivitis bacterianas, entonces, si no responden al tratamiento, ya saben recién, al revés, ¿no? Generalmente uno dice hay una infección, hay que hacer un cultivo, antibiograma y después tratamos con el antibiótico que corresponde. Pero resulta que tantas conjuntivitis hay, ¿no? Que es la primera causa de consumo, no es la primera, después de la necesidad de los lentes, ¿no? De la medida de lentes, es de las infecciones, es la más común, que si ustedes le dan a los pacientes para que sean cultivo y antibiograma, no lo va a hacer nadie, seguramente, porque le van a cobrar caro en el laboratorio, les va a dar flojera y no se van a curar y van a tardar mucho. Y a veces en la tardanza, en las infecciones, en la tardanza está el peligro. Van a ser infecciones con lesiones corneales y complicaciones. Entonces, primero, en este caso de la conjuntivitis, se trata primero con los antibióticos y si no responde a eso, recién se hace cultivo. Al revés, ¿no es cierto? Cuando hay componente inflamatorio severo y se sabe que no hay lesión en la córnea, se puede combinar los antibióticos con corticoides. Pero en lo posible, si no están seguros si hay o no hay lesión de la córnea, primero no usar corticoides. Normalmente los antibióticos van a estar, con los antibióticos adecuados, va a estar en 7 a 10 días totalmente controlado. Si en 7 a 10 días sigue, entonces ya es preferible referirlo. Conjuntivitis gonocócica es la hiperaguda, entonces. También se presenta la hiperaguda con neumococos y con estafilococos, pero la más frecuente es la gonocócica, ¿no?
Entonces hay dos formas de la gonocócica. Hay la conjuntivitis del adulto y la forma del recién nacido. El adulto, vean ustedes que tiene, al comienzo es unilateral en el adulto. Si es en hombres la conjuntivitis, también en mujeres, generalmente es secundario a la presencia. El paciente está enfermo con gonorrea, porque son gonococos. Entonces el tipo se toca el ojo, no se toca nunca los dos juntos, es raro. Se toca un ojo, ese se contamina y de ahí el otro. Entonces a veces ven unilateral, aunque después se hace bilateral, la conjuntivitis gonocócica. La gonocócica es típica de la gonorrea, pues, ¿no? La de la Neisseria gonorrea. Entonces eso generalmente empieza como unilateral, los párpados se prenden, tienen que lavarse mucho para poder desprender los párpados, están prendidos el superior con el inferior, y esta bacteria, el gonococo, produce abscesos corneales y perforación corneal rápido. Entonces hay que tratar rápido y adecuadamente la conjuntivitis. El gonococo, el medicamento ideal para el gonococo es la penicilina, pero sin embargo colirios de penicilina no hay, entonces hay que usar la tobramicina. Los aminoglucósidos en general funcionan muy bien en este caso. Este es un paciente con una gonocócica. Miren las pestañas, los párpados están prendidos en las pestañas. Entonces, eso, y vean ustedes cuando le abren ya los ojos, muchas veces hay una perforación corneal, lesiones corneales, úlceras corneales, etc. Miren la secreción súper abundante y purulenta. Aquí también, pseudomembrana. Aquí hay un delen, pérdida de tejido de la córnea, comenzando a perforarse, y aquí está perforada con una corectopía, se llama, la pupila traccionada hacia un lado, por perforación. Entonces hay que tratar rápido la gonorrea, la conjuntivitis gonocócica. En el recién nacido se contagia el niño, la madre está enferma, con una gonorrea también, y al nacer en el canal del parto se contagia. En los dos ojos se presenta. Es bilateral por eso. Entre 1 y 15, nunca llegan a 15 días al tiro, se manifiesta cuando no se trata adecuadamente. Y la clínica es parecida a la del adulto. Miren este niño con una gonocócica, ¿no? Da pena, no sabemos qué hay en el ojo. Y estos también tienen, pero menos, o ya están trataditos. En los niños actualmente hay programas, ustedes van a ver ya cuando hagan su año de servicio, provincia o que le llamen. Les dan un plan para tratar a los niños que recién nacidos. De darles tantas gotas de tal antibiótico, yo no les digo cuál les dan porque yo no sé. Creo que les dan tobramicina. ¿Cuál le dan? ¿Sí, pero le dan? ¿Cualquiera? No. Sí, le dan el que hay. Entonces, pero antibiótico que va a cubrir y va a matar los gonococos y sobre todo, eso no solamente los gonococos, sino otro tipo más de bacterias, ¿no? Para proteger al niño. Antes se hacía la prevención de CREDE, nitrato de plata al 1%. Se ponía una gota a todos, cuando yo hacía internado, a todos los que nacían se le ponía nitrato de plata. Y con eso controlaban las clamidias y los gonococos. 12 gotas de antibiótico al nacer, cefotaxima, intramuscular de 50 miligramos por kilo de peso, y colirios antibióticos, cipro y ofloxacin. La conjuntivitis por clamidia son otro grupo de conjuntivitis bacteriana. La clamidiasis son enfermedades consideradas enfermedades sociales. Y la conjuntivitis de inclusión, que es producida por clamidias también, este tipo de conjuntivitis es considerada una enfermedad venérea, porque la transmisión normalmente es sexual. Y se presenta el tracoma o la conjuntivitis por inclusión en esto por la vida desordenada de las personas, igual que cualquier otra enfermedad venérea, por falta de control, falta de educación, etc., ¿no? Y los tracomas por pobreza, el tracoma es propio de países pobres, de sociedades pobres,
no como nosotros. Aquí decimos que hay pobres, pero en realidad no hay tanto. En Arabia es peor, en Medio Oriente es peor. Solo nosotros creemos que los árabes son todos ricos porque tienen petróleo. No es, son unos cuantos los que tienen el petróleo y los otros no tienen ni para lavar a su hijo. Hay mucho más pobreza que aquí. Entonces no tienen buen servicio de salud, no tienen agua adecuada, no tienen educación, no tienen nada. Esos niños por las moscas se transmiten el tracoma, esta enfermedad, ¿no? Social, asociada a la pobreza, que tiene 4 periodos. El periodo inicial, linfocítico, el periodo de estado polimorfo nuclear y la cicatrización después y después la secuela. Que vamos a ver aquí cómo empieza con el periodo inicial, que son folículos que forman folículos hipertróficos, ¿no? Que son el acúmulo de linfocitos, agregación linfocitaria. Si ustedes hacen miran al microscopio, son linfocitos los que están en la conjuntiva, en el periodo inicial. Igual aquí, están hiperémicas los linfocitos, las papilas, los folículos. El estado, el periodo de estado, que es el segundo periodo, ya son papilas y se forma el panus. Ya no son folículos, son las papilas y hay una destrucción cicatrizal carnosa de las conjuntivas tarsales, donde se forman los elementos constituyentes de la película lagrimal. O sea, ya está alterada, ya hay una disminución de la película lagrimal, lo que hace que la conjuntiva se exponga, el globo ocular está expuesto por el trauma, además, que en el parpadeo produce esta conjuntiva que está como una lija, ¿no? por la alteración, por la lesión de las papilas, por la hiperemia de las papilas. Hay una polimorfos nucleares abundantes, ya no son los linfocitos, y se forman los PAN, que son tejido fibrovascular que se forma, una malla fibrovascular que se forma en la parte superior de la córnea, donde sube y baja el párpado superior para lubricar. Vean, esta es la córnea, en la parte superior de la córnea, aquí es el limbo. Aquí es el limbo. Acá el limbo está aquí. Y toda la córnea ya está neovascularizada. Esto se llama panus corneal. En el periodo cicatrizal ya aparecen las fosetas de Hebel. Ya estas, las conjuntivas tarsales ya han cicatrizado. Las glándulas de secreción lipídica están alteradas completamente y viene, se forman, cuando ustedes divierten el párpado van a encontrar estas, que son las líneas de Al. Cicatriz, ya no hay glándula, hay cicatrices. Y en el periodo cicatrizal, o sea, de secuela, van a encontrar opacidades blancas en la superficie corneal. Muchas veces, toda la córnea, si logran controlar como está es una maravilla. Generalmente se altera toda la superficie de la córnea y ese paciente es un paciente prácticamente ciego. También se presentan las triquiasis, las pestañas dirigidas hacia atrás, entropion, cimbléfaron. El cimbléfaron ya saben que es la adherencia entre la conjuntiva vulvar y la conjuntiva palpebral. Entonces estos pacientes están limitados y lo que se hace, lo que generalmente se ha hecho es, a lo que es posible, hay que tratarlo. El cloranfenicol es el medicamento de elección para las clamilias. Pero ni eso hay en el Medio Oriente, ni cloranfenicol tienen los pobres. Entonces no hay que tratar con el cloranfenicol y lo que hacen desde hace muchos años es hacer trasplantes de córnea en la córnea que ya nos da. Pero hacen el trasplante de córnea y les dura poco la alegría, porque el párpado ya no tiene glándulas que estén formando la película lagrimal y no existe, les he dicho, ojo sin película lagrimal. Entonces, para tratar, una vez que diagnostican ustedes el tracoma, acitromicina vía oral 20 miligramos por día, doxiciclina de 100 miligramos 2 veces por día durante 7 días. Es el tratamiento. En el recién nacido, entonces, lo mismo, el contagio igual, es en el canal del parto. La primera semana de vida, el comienzo es agudo, secreción mucopurulenta, la inflamación de los párpados y conjuntiva está presente.
El tratamiento con antibióticos igual, la prevención igual que en la gonocócica, el mismo. Porque estos medicamentos, la citromicina, la doxiciclina, el cloranfenicol, que en los niños no hay que ponerle, ¿no? Pero todos los antibióticos de amplio espectro van a proteger contra esto también. Aquí es un niño, ¿no?, que tiene también su conjuntivitis por clamidia del neonatal, pero estos se sanan, se controlan con el antibiótico preventivo que se pone al nacer, después del nacimiento. Pero hay que tomar en cuenta que esto no vino del cielo, esto viene porque la madre está enferma. Y entonces no solo hay que tratar al niño, sino tratarla a la madre también, ya en sus enfermedades por clamidia que tienen vaginales, no solamente oculares. Esto también, clamidiasis. Y en la clamidiasis del adulto, aquí vean cómo está la conjuntiva, la enfermedad es crónica, es recurrente, porque el paciente, lo primero, como son gente de vida desordenada, esto es una venérea, les decía. Entonces una enfermedad de este tipo se presenta generalmente en un tipo desordenado. Ese agarra y se va y se compra las gotitas que ya saben, las que blanquean los ojos, y se ponen con eso tan felices. Pero les dura poco la alegría porque al día siguiente otra vez y después se hace crónico. Y porque no saben ellos que con cloranfenicol se pueden sanar. Una vez que en el adulto se presentó, aquí vean ustedes las fosetas de Alt y las neovascularizaciones de la parte superior de la córnea. Hay que tener en cuenta que las clamidias, ¿no?, son bacterias intracitoplasmáticas. Entonces no es igual. Aquí dice tinción de Gram para el diagnóstico, pero a lo mejor en tinción de Gram no van a ver nada, porque no es específico. Específico es la enzima inmunoanálisis y determinación de anticuerpos fluorescentes, examen de campo oscuro, es para diagnosticar, porque las van a ver las bacterias dentro del citoplasma. Con la tinción de Gram es para descartar las bacterianas, para descartar las conjuntivitis que son por cocos, por diplococos, por estafilococos, etc., ¿no? Entonces hay que hacer cultivo y antibiograma también, y hay que hacer estos exámenes en caso de que sospechen ustedes clamidiasis. Tratamiento cloranfenicol, no se olviden. El cloranfenicol en los adultos es muy importante. Además en las conjuntivitis, en la mayoría de las conjuntivitis, en el adulto funciona muy bien el cloranfenicol. No necesitan usar antibióticos muy modernos y muy caros. Esto, porque nadie ocupa casi cloranfenicol. Es más sensible a eso. En los niños eritromicina, ideal, para no usar ni cloranfenicol ni tetraciclina. En los adultos, acitromicina. Tetraciclina, eritromicina, durante 3 semanas. Las conjuntivitis virales, hemos terminado con las bacterianas, ya no se van a olvidar de esas ustedes. Pero si leen el libro. Y no deberían estar con el libro, eso no sirve, no aprendes nada. Cuando yo estoy hablando, yo estoy mirando. Yo no me lo aprendo de memoria. Ese texto a lo mejor digo cosas, les voy a preguntar y no van a estar en el libro. Entonces mejor es escuchar. Entonces, las conjuntivitis virales, fíjense, comienzo agudo, exudado cero mucoso, ya no es mucopurulento, cero mucoso. Son bilaterales, aunque no siempre empiezan en los 2 ojos, a veces empiezan en uno y siguen al otro. Y presentan adenopatía preauricular. Hay un ganglio preauricular que el paciente refiere que le duele. Se toca la bolita y le duele. Ganglio preauricular. Algunas veces son cervicales en algunas clases. El adenovirus es el causante de las queratoconjuntivitis epidémicas, que es la principal causa, ¿no?, epidémica de conjuntivitis viral. La incubación es 1 semana. Y forma pseudomembranas también. Entonces, si pilla un ganglio preauricular, una conjuntivitis, que puede ser en un ojo al comienzo,
un ganglio preauricular doloroso, una pseudomembrana y una secreción que no sea purulenta, es como si le dicen camina medio moviendo y hace cuac, 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 ¿qué se llama gallina o qué es eso? Es pato, ¿no es cierto? Igual, esto no hay donde pelarle. Pseudomembrana, en la época primaveral, principalmente en la época de las piscinas y todas esas cosas. Hay infiltración en la córnea, estos puntos, esto ya lo delata. El que no diagnostica mirando esos puntos, que son infiltrados subepiteliales de la córnea, en la córnea, esto es típico, patognomónico, característico de la queratoconjuntivitis epidémica. Con todas estas características, queratoconjuntivitis epidémica, la conjuntivitis viral más frecuente. Así empieza en un lado con un edema de la conjuntiva, una pseudoptosis, parece una caída del parto, pero es por el proceso inflamatorio. Y pueden ver la pseudomembrana. Hay veces que hay hemorragia también. Las que están en la hipertrofia de los folículos. Aquí están los depósitos epiteliales y a veces hay así, ni cómo pelarle, el chisme está hecho. ¿No? Fiebre faringoconjuntivales, otra clase de virosis conjuntivales, con conjuntivitis por otro tipo, faringoconjuntivales. Ahí, este es producido por adenovirus y esto, el contagio es por la vía respiratoria y en las piscinas. Estos salen de ahí cientos. Y como las virosis generalmente no tienen tratamiento específico, este tipo de conjuntivitis virales, aguantan hasta que se pasa, de 7 a 14 días y va a pasar. Lo que no hay que descuidarse en los pacientes con conjuntivitis virales de este tipo, pues este caso tiene fiebre, tiene faringitis, esto es lo que la diferencia de la queratoconjuntivitis epidémica. Aquí hay faringitis y hay adenopatía cervical, no es la adenopatía preauricular, el otro es preauricular. Eso es con fines de clasificación. Este es faringoconjuntival, la otra es queratoconjuntivitis epidémica, pero las dos son virales y las dos se tratan agua y jabón en la cara y en las manos y nada más. Profiláctica, edema, aquí hay un hematoma del párpado, característica de los adenovirus también, y hay un edema conjuntival, no hay secreción, no hay lagaña, no hay. Algunos dicen no se dice lagaña, se dice legaña, de las dos maneras es correcto, para que sepan. Generalmente la gente del occidente dicen legaña, y los cambados, lagaña, los dos sirven. Entonces la conjuntivitis hemorrágica aguda, estas conjuntivitis alarman a la población. Enterovirus 70 es la causa, 24 horas de cultivo. O sea, hoy día en la mañana le dan la mano a alguien, se agarran los ojos y al día siguiente amanecen así. ¿No? Y lo malo es que a uno le preguntan quién te ha pegado. ¿No? Entonces, hemorragia en la conjuntiva pero severa. Y es tan contagioso que a veces hay pueblos enteros que ustedes salen y todo el mundo está con los ojos así. Parece que hubiera habido pelea la noche antes. Doctor, hubo un año 9 que fue conjuntivitis 9, sí, hubo aquí año nuevo. Sí, hubo un año aquí con que se llenó la ciudad. Y en la televisión, mira que van a quedar muchos ciegos, no sé qué historia. La prensa es amarilla, ¿no? Amarillista. No, que dice que van a quedar ciegos, entrevistas a los oculistas. Y todavía algunos decían que sí. Pero el tratamiento de esto, miren cómo amanecían así todos. Mi hijo amanecía así, yo amanecía así. ¿Qué pasa? Aquí nos vamos a quedar ciegos, ¿no? Pero ese es el tratamiento. Asintomático, sintomático. Agua y jabón, tratamiento sintomático. Aciclovir damos porque es obligación dar un antivirósico. Porque hasta ahora no se sabe si el aciclovir en gotas, en colirio, funciona o no funciona. Pero es lo único que se puede dar para la virosis superficial. Entonces se da. Pero agua y jabón es mejor. En vez de que se lave 2 veces al día la cara, lávese 10 veces al día, no hay problema con eso. Y no ande dando besitos ni la mano. Hay que recomendar a los pacientes. Entonces las conjuntivitis alérgicas ya son otro grupo. Esas eran las virales, que ya se las saben de memoria, no les pelan ya. ¿Cierto? Ni en el examen, vamos a ver. Entra conjuntiva, ¿no?
Entonces los tipos de conjuntivitis alérgica son 4. 1, vernales o primaverales, atópicas, de contacto, por contacto, o microbioalérgicas. Estas microbioalérgicas no son como las bacterianas. Microbioalérgicas son producidas por las endotoxinas de las bacterias, no por la bacteria en sí. Son producidas por las endotoxinas. Puede ser que no tengan una infección, pero tienen las endotoxinas que están por algún motivo en las conjuntivas. Igual que esos pacientes que se operan de cualquier cirugía abdominal y aparecen con esos abscesos de pared famosos que han debido escuchar hablar ya, ¿no? ¿Han escuchado? Abscesos de pared. Sacan, hacen cultivo y sale negativo el cultivo. ¿Por qué es eso? Esos abscesos de pared dicen rechazo a los hilos, a veces puede haber, pero los abscesos de pared son causados por las endotoxinas de las bacterias, porque muchas veces las enfermeras agarran los fierros, pororón a una bandeja, los dejan mojados y ahí se van proliferando las bacterias. De ahí medio los enjuagan y los meten al esterilizador. Hay en el esterilizador millones de bacterias que mueren y está en la superficie de los instrumentos que usan en la cirugía lleno de endotoxinas de las bacterias. Y el médico cree que está todo limpio y opera y deja las endotoxinas y produce abscesos de pared en todo tipo de cirugía, neurocirugía, oftalmología, en todo. Eso hay que tenerlo en cuenta ustedes de la especialidad que sea. No se olviden en recomendarle a la enfermera, lave, seque y guarde, recién esterilice. Entonces eso, ¿no? Esa es la clasificación de este tipo de conjuntivitis. Y aquí tenemos las vernales o primaverales. ¿Ah? Conjuntivitis de papilas gigantes, le decimos. Miren las papilas enormes, mayores a 3 milímetros, bilaterales. Y si muchas veces hay pacientes que tienen ya antecedentes alérgicos y más fácil desarrollan este tipo de conjuntivitis. Esto también, ven, papilas gigantes. Conjuntivitis de papilas gigantes, pueden decirlo. Puntos de Trandas, también. Son procesos alérgicos, ¿verdad? Vean aquí ustedes, las papilas límbicas. Son bolsitas de líquido que están en el limbo. Papilas límbicas. Y aquí vemos un paciente que tiene lente de contacto, que es una de las causas. La gente que usa lente de contacto tiene 6 veces más posibilidades de hacer este tipo de conjuntivitis que las que no usan lentes de contacto. Entonces, una de las causas es la alérgica, el material del lente. Las atópicas, como respuesta inmediata a los alergenos, ¿no? Si es que hay antecedentes de alergias crónicas, son también alergias desarrolladas en forma hereditaria, genética. El tratamiento en ambas es corticoide. Al comienzo corticoide y después se puede usar antialérgico. Y por contacto lo mismo, son también alérgicas y se presentan por el uso de medicamentos y de cosméticos, etc. Tratamientos primero, si ustedes saben que tras que se pusieron un cosmético o un antibiótico, les ha producido la afectación, la conjuntivitis, así bueno, un poquito de usar esto, ¿no es cierto? Lo elemental es dejar de usar el antibiótico o el cosmético que estén usando o cualquier cosa cerca de la conjuntivitis alérgica, por contacto. Y la microbioalérgica, que les decía que son producidas también por endotoxinas bacterianas. Es una conjuntivitis que se le llama aflictenular por esta aflictena que se presenta en el limbo. Vean toda la conjuntiva de acá, vulvar, está sanita, arriba también. Solo esta zona hay la aflictena y está hiperémica. Esa es la característica de la aflictenulares alérgica, ¿no? Pues la conjuntivitis aflictenulares o microbioalérgica, producida por endotoxinas de las bacterias, ¿no? Y es esta la característica. Eso de conjuntivitis, los 3 tipos de conjuntivitis que existen, ustedes ya los conocen. No le peguen, por favor. Y trátenlo, no le tengan miedo a los conjuntivitis. Bueno, los tumores de la conjuntiva
Pueden ser benignos o malignos. Entre los tumores benignos, la pingüécula es uno de los más frecuentes. Es un punto amarillo chiquito que se encuentra en la conjuntiva nasal, en la conjuntiva vulvar, en la parte nasal. Ahorita le voy a mostrar. 1 o 2 milímetros en el limbo tienen de tamaño chiquito. El pterígino es otro tumor benigno. Es una proliferación fibrovascular que la gente le dice tengo catarata cuando tienen pterígino, cuando tienen su carnosidad, no es catarata. Voy a mostrarlo acá. Producen irritación constante. Se le atribuye ambas a la exposición al sol, a la tierra, al viento, todas esas cosas. Pero hay gente que nunca sale al sol, ni al viento, ni nada y le sale. Quiere decir que hay un factor genético también, ¿no? Hay familias enteras que tienen y no salen al sol, ni son blancos, ni se broncean. Entonces hay también otros factores. Aquí está la pingüécula y este es el pterígino. Por favor, no digan nunca catarata por esto. Pterígino. Las cataratas son el cristalino opaco, es otra historia. Lo vamos a ver en otro tema. Pingüécula inflamada. Pingüeculitis. Hay personas que tienen pingüécula y que se les inflama y se curan y se inflaman. Sobre todo si usan cosméticos, rímel y todas esas cosas. Produce irritación de esto. En caso de que sea muy recurrente la inflamación, que se presente pingüeculitis, hay que extirpar esto y hacer un trasplante de conjuntiva. Ese tratamiento es quirúrgico. Pterígino, no catarata, por favor. El dermoide epivulvar son quistes que se presentan en varios lugares de la órbita, pero principalmente en la cola de las cejas, ¿no? Y son de origen embrionario, son tejidos de otro lado que vienen y se localizan en la cola de la ceja. Ahorita vamos a ver también. Y los nevos son tumores pigmentarios, manchas, son los lunares, que decimos, ¿no? Que hay que vigilarlo. En la conjuntiva se presentan en muchas personas. Hay que vigilarlo, no necesitan ningún tratamiento, pero si cambian, si se hacen más grandes o se neovascularizan, inmediatamente eso es quirúrgico, hay que sacar y mandar a patología, porque puede estar formándose un melanoma maligno de la conjuntiva, que es tremendamente maligno. Este es el dermoide epivulvar. Generalmente tiene pelitos, tienen paneras, tiene uñas, pelos ahí adentro, pueden encontrar huesitos. Entonces, esto no hay que, si no produce nada y la madre está contenta y tranquila, porque la que pide que uno le saque eso es la mamá. Pues si no le molesta nada, mejor es dejarlo que crezca. Algunas veces, como esto es quístico, algunas veces la cavidad quística de aquí se está comunicando con el interior del globo ocular. Y si se lo quita a una persona que no tiene experiencia en manejo de eso, va a tener problemas, porque no va a hallar cómo tapar el hueco, ¿no? Entonces hay que tratarlo, el especialista, eso, ¿no? Y hay que tener en cuenta, hay que tener cuidado de esa posibilidad. Si no molesta ni nada, no pasa nada, no crece, lo dejan ahí, puede quedar hasta que sea grande y recién sacarlo. Esto es el nevo, un lunar de la conjuntiva. Si no pasa nada, pueden dejarlo ahí siempre. Pero si les estorba estéticamente, ahí se lo puede sacar, se hace un ojal de la conjuntiva, se saca esta pieza que hay que mandar siempre a patología, lo que se saca, ¿no es cierto?, del cuerpo, y se sutura ahí, no es más. Es simple. Y en los tumores malignos tenemos tumores en el epitelio, son raros, pero hay carcinoma, espinocelular y vasocelular, igual que en la piel. Los vasos celulares más frecuentes y los espinocelulares más malignos. Sarcomas de Kaposi son tumores pigmentados en la conjuntiva que aparecen, el paciente llega y dice hace 2 meses no tenía nada y ahora tengo esto. Este es el espinocelular, un carcinoma. Estos son sarcomas de Kaposi. Cuando dicen no había y hay, después apareció hace 1 mes o 2 meses, paren las orejas. Esto es muchas veces la primera manifestación del SIDA. Pero no todos los que tienen lunares en la conjuntiva tienen SIDA, por supuesto. Esto es rarísimo, pero hay. Entonces hay que tomar en cuenta. Si no tenía y apareció,
hay que tomar en cuenta muy bien. Pero si siempre lo tuvo, no hay problema. La melanosis adquirida son tumores pigmentarios que se presentan en la gente mayor de 50 años, ¿no? Y que es la acumulación de pigmento. Puede tener degeneración maligna a un melanoma maligno, también igual que todos los otros. Melanoma, origen, melanosis adquirida y nevos. De ahí comienzan los melanomas de la conjuntiva. Este es un melanoma maligno de la conjuntiva. Vean que aquí está atacando ya, afectando al iris. Aquí tenemos una diapositiva que es para que el médico no se entretenga y se acuerde que el paciente tiene ojo. Cuando viene y dice, le molesta, por lo menos dense el trabajo de hacerlo mirar arriba y bajarle el párpado. Para mirar, miren aquí, esto está ahí incluido casi, tapizado con la conjuntiva y es material textil. Hay gente que lo aguanta, no sé cómo, pero lo aguantan ahí y llegan con eso al consultorio. Me molesta, siento molestia, bájenle el párpado y adviertan el párpado. No cuesta nada hacer eso. Y esto, cuerpo extraño, una virutilla por minúscula que sea, a un fisicudo de boxeador lo hace arrodillarse. Evertir el párpado y quitar eso con un cotonete lo quitan fácil. Aquí vean ustedes, material plástico, está también casi tapizado. Esto es una herida de la conjuntiva. Esta diapositiva para que sepan que tienen que examinar lo básico de estas cosas. Y aquí traumatismo. Esto es una formación leñosa, una conjuntivitis leñosa, lo dicen. Pero esto se forma por un proceso inflamatorio de la conjuntiva que se presenta por el drenaje solo de una glándula inflamada que no fue tratada adecuadamente. No produce nada, lo único sí que uno se asusta de ver una cosa así, si no sabe qué. Se llama granuloma piógeno. En el libro no dice qué se llama, pero se llama granulomas piógenos. Y están unidos en forma pediculada. Es quirúrgico. Una gota de anestésico y lo sacan. Y después darle el tratamiento antibiótico y antiinflamatorio. Esto, granulomas piógenos. Este aparatazo está unido con un hilito en la conjuntiva. Encienda la luz, por favor.